Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pau, ¿qué tal? Muy bien, encantado. ¿Me oís bien? Sí, perfecto, encantado de conocerte, bienvenido a Época. Te Igualmente, Josué. agradecemos, te agradecemos que estés con nosotros hoy para hablarnos de Blackie Books, de Clásicos Liberados y de todo el trabajo fantástico que están haciendo en esta editorial. Nosotros lo seguimos muy de cerca, nos encanta el diseño, nos encanta la temática, nos encanta el enfoque que le estáis dando a la editorial y bueno, felicidades por todo el trabajo. A vosotros por el festival que estáis montando, que desde luego es desbordante la cantidad de fuentes de inspiración y de diferente tipo de personalidades y de enfoques que le estáis dando. Realmente habéis Sí, sí. hecho un trabajo magnífico. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pau, tú eres natural de Lleida, Sí, eres coordinador de la colección de clásicos liberados, eres, si no me equivoco, doctor en estudios lingüísticos, literarios y lingüísticos. literarios, perdona, y bueno, eres la persona responsable de esta colección. Me gustaría que nos Así es. contaras un poco el objetivo, el espíritu de esta colección, cómo nace y qué objetivos tiene en definitiva. Pues el objetivo principal era ampliar el número de personas que realmente pudieran disfrutar de forma cómoda y sin verse apremiadas a leer clásicos. Puede parecer contradictorio, pero la idea era simplemente que la gente pudiera comprar el libro con ganas, realmente no por la presión de tengo que leerme la Odisea, tengo que leerme el Génesis, la Biblia algún día, sino que realmente les atrajera primero el libro y que disfrutaran de la lectura, no por fuentes externas, sino porque por propia querencia ellos mismos desearan tenerlo. Y la colección crece desde el amor a los textos y desde la percepción de que hay muchas ediciones diferentes y todavía existía la posibilidad de sacar libros que, sin banalizar las obras, les dieran un aspecto estético mucho más agradable. Mm. Porque me imagino que, claro, la percepción habitual, ¿no?, de este tipo de obras clásicas, ¿no?, de la Odisea, de la Ilíada, que son quizás demasiado densas para un público, digamos, medio. Y bueno, el objetivo era también un poco acercar al lector medio este tipo de literatura que son clásicos fundamentales de nuestra, ¿no?, nuestra cultura literaria, ¿no? Efectivamente, la colección, o sea, la pauta de inicio de la colección era dirigirnos a este público amplio. Y sí, son obras que, y sin querer reprochar la voluntad académica, pero son obras que se han procurado cuidar, que se han procurado cerrar el acceso, y dicho sin acritud, sino procurar limitar la lectura, la forma de interpretar, y eso es algo que permea en la sociedad a lo grande. Es decir, se ha procurado que no se malinterpreten, se ha cuidado la traducción, se ha cuidado la interpretación, se ha cuidado el estudio, y eso en cierta forma hace que la sociedad, viendo todo ese trabajo académico, viendo todo ese trabajo de estudio, lo perciba como obras difíciles, cuando, digamos, las tramas que estas obras nos presentan enganchan inmediatamente, por decirlo en términos comerciales, y estimulan a la persona y, por supuesto, alimentan el espíritu. Tenemos todo un espectro enorme de disfrute estético y de disfrute mental al mismo tiempo. Sí. ¿Y por qué la Odisea al principio? ¿Por qué la Odisea y no la Ilíada, por ejemplo, o otro clásico que, bueno, de la literatura universal? Si te respondo por qué la Odisea y no la Ilíada, quizá la respuesta es porque a nosotros nos gustaba más esta. Es puramente arbitraria. Entre las Mm. dos, escoger quizá la más narrativa, la que más se acercaba con toda la lejanía que tenemos respecto de la obra, quizá lo que más se podría acercar a una obra de consumo actual. Es una historia de aventuras, es una historia de viaje, pero además es una trama psicológica muy densa y tiene unos personajes muy complejos, que es algo realmente sorprendente para el momento literario. Pero sobre todo queríamos empezar por una obra lejana en el tiempo, es decir, no queríamos esconder que estos son textos que producen una extrañeza. Y eso es importante, porque nuestra apuesta es animar a la gente a profundizar en esa extrañeza. Es decir, nuestras ediciones lo que buscan precisamente es dar el ingrediente principal muy visible, que es la trama, que es la historia, y animar con todo tipo de notas y con una edición y con una traducción que facilite la lectura, a animar a seguir adelante en el disfrute de las obras y a
y a seguir participando en todo tipo de actividades como puede ser este festival, como pueden ser charlas académicas, como pueden ser seminarios, como pueden ser clubes de lectura, etc, etc, etc. La lectura de clásicos es un viaje que comienza, pero Sí. es difícil que acabe. ¿Y cuál ha sido el resultado a nivel editorial, a nivel de comunicación, a nivel de aceptación de la obra, de la colección de clásicos liberados? ¿Cuál ha sido el nivel de, digamos, de aceptación en general? Desbordante, podríamos decir. La verdad es que, a ver, las cuentas no nos salían al principio con esta edición. Es una empresa que comenzó por amor y la verdad es que está saliendo maravillosamente bien. O sea, la acogida es espectacular. Vamos por la quinta edición ya. Creo que superamos los 30.000 ejemplares. Y esto es una sorpresa porque es otra edición más de la Odisea. Es un libro muy publicado en España y a nivel internacional. Y, por supuesto, la acogida de la gente ha sido muy cálida. Es decir, recibimos correos explicándonos qué han descubierto y, sobre todo, qué otros artistas o qué otras fuentes culturales han descubierto a partir de la lectura de la Odisea, que esto es algo maravilloso. Es decir, nos hemos dado cuenta que hemos conseguido abrir una puerta al mundo de la cultura para mucha gente. Y esto, la verdad, es que ha sido una alegría profunda. Así que, en ese sentido, ha ido muy bien. Perfecto. La Odisea es una obra que, bueno, su origen hay que viajar casi bueno, hace 3.000 años para encontrar esos orígenes, unos orígenes que eran orales además, era un poema cantado, ¿no? Pese a esa lejanía, la Odisea, ¿tú crees que su mensaje o su contenido tiene también cierta actualidad? Es decir, tiene un mensaje o un contexto en el que se desarrolla la historia. Al final es la historia de una persona que quiere volver a casa. Al final, ese relato, ¿dónde puede encajar en nuestro mundo contemporáneo, digamos? Encaja a muchos niveles. Primero, lo mismo que lo que tú ya has apuntado de la vuelta a casa y el verse desplazado de aquello que uno considera su hogar, es un tema que puede verse explotado de forma muy amplia y que se sigue viendo explotado hoy en día. Es decir, una persona que sale de casa por trabajo, que añora su casa y que vuelve años después y la encuentra cambiada. Esto es un shock muy básico en la vida humana que se repite generaciones tras generaciones. Esto está elaborado aquí. Luego, por ejemplo, cómo cambia el carácter cuando una persona vuelve. Penélope y Ulises, cuando se encuentran, no son los mismos. Y la obra lo pone de manifiesto. En una escala más global está la cuestión de cómo te acogen allí donde no perteneces. ¿Quién te da la bienvenida y quién te pone trabas o quién no te escucha directamente? Esto es otro tema de la obra. Y en ese sentido, ya sea por viajes, por placer o por viajes forzados, estoy pensando en crisis migratorias y demás, estos temas aparecen constantemente en la historia y hoy en día los tenemos muy presentes. No hace falta ser un aficionado o un amante del mundo antiguo para leer la Odisea, es decir, es una historia, digamos, universal, ¿no? Sí. No hace falta, pero es fácil que uno se convierta en un amante del mundo antiguo a Claro, través de esta puerta. claro, claro. También me imagino que habrá sido muy importante tener en cuenta qué tipo de traducción iban a plantear, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de un poema. Claro, me gustaría que hablaras un poco de cómo pensar en esa traducción exactamente. Descartamos casi al comienzo mantener el verso. Sabemos que y ya era una decisión importante, es decir, sabemos que el disfrute del texto en verso es importante, pero también sabemos que al público al que íbamos era mejor presentarlo en prosa, para que se leyera de la forma más ágil posible, para que la historia, que era lo que queríamos presentar, pudiera absorberse de forma amigable y de forma, sobre todo, que se disfrutara. Porque además el ritmo, si no presentábamos el libro de forma oral, cosa que siendo una editorial impresa era un poco difícil, ya estábamos rompiendo con la forma original. En ese sentido decidimos saltar directamente a lo que es un texto narrativo seguido y apostamos por la traducción de
de Butler, verterla al castellano, precisamente por su atrevimiento y por su profundo conocimiento de la cultura clásica, su profundo respeto, pero al mismo tiempo con un criterio muy fino que encajaba con el nuestro de qué es lo importante, cómo mantener y respetar la historia, cómo no romper la distancia histórica, pero al mismo tiempo cómo acercar de alguna forma lo que estaba sucediendo a un terreno más cercano, con un ritmo, sobre todo un ritmo de lectura y unas palabras más cercanas. A mí personalmente lo que me llamó la atención de la edición es que sin perder de vista ese rigor respecto al texto original, se hace una propuesta actualizada en el concepto del producto como el libro de manera integral, ¿no? La traducción, la presentación, también incluís notas, digamos, al margen o apuntes al margen para también ayudar al lector a comprender determinados conceptos o introducir algunos personajes, ¿no? Me parece también muy interesante y, por supuesto, la ilustración me parece súper acertada de Calpurnio y que le da también ese, ¿no?, ese matiz actualizado y con un estilo más, ¿no?, moderno. La cuestión del dibujo, hay una voluntad adicional a todo lo que tú acertadamente has comentado, que es la de Eduardo Calpurnio, dibuja sin caras. De hecho, fue muy divertido porque los esbozos iniciales eran con caras y le pedimos explícitamente que él trabajara con el material que estaba acostumbrando, es decir, mínima expresión posible para no coartar la imaginación de la persona que entrara en la obra. Es decir, nuestra voluntad no era presentar personajes ya figurados y ya desarrollados, sino que con meras rayas muy expresivas, se invitara a la persona que leyera el libro a profundizar de forma alegre y ligera en la obra. Luego ya la propia obra lo llevaría a terrenos más densos y más elevados, pero que el primer contacto fuera precisamente aparentemente ligero, porque el propio Calpurnio ya ha trabajado sus propios detalles y tiene su propio lenguaje que va evolucionando, que ya cuando publiquemos la Ilíada eso se va a disparar exponencialmente, su capacidad de trabajar los detalles del dibujo. Pero sí, otra cuestión importante son las notas de personajes, que las notas de personajes son un intento de enganchar a la gente a la mitología clásica. Es decir, está bien que veamos las historias dentro de la trama de la Odisea, pero nuestro intento también era que se supiera que hay toda una serie de subtramas que las mitologías colindantes de la historia, de la época, iban desarrollando de forma paralela. Y es una forma de decir, hay muchos más textos, hay muchos más autores y hay muchas más mitologías paralelas a todo esto. El mundo clásico no se agota. Entrad sin miedo en ello, que va a ser todo como esto. Y en ese sentido las notas cumplían esta función también. Y con el texto de Margaret Atwood, ¿qué función tiene en el concepto del producto final? El mismo que algunas notas que ahora comentaré. La idea de acompañar el texto de Atwood, de la edición de la Odisea del texto de Atwood, era presentar una idea, principalmente era presentar una idea muy sencilla. Es decir, hay muchas formas de leer estas obras, hay muchas formas de reescribir y de seguir desarrollando estas obras, porque siendo como es la Odisea una trama tan compleja, tiene, por suerte, puntos ciegos a partir de los cuales uno puede entrar e imaginar más historias. Es decir, la gran virtud de estas historias es que engendran otras muchas más. Y leyendo el texto de Atwood, Margaret Atwood es una persona que conoce la obra en profundidad, ha estudiado la época y le tiene una reverencia increíble. Esto es una crítica que se suele hacer a este tipo de reescrituras. ¿Se están cargando el clásico? No. Primero, porque la persona que hace esta reescritura lo conoce al dedillo. Hay que saber mucho sobre la época para ser capaz de hacer algo así. Y además se le profesa un amor increíble. Es decir, no se está despachando la lectura, se está invitando a leer más allá de ella. Es decir, sobre la premisa que presenta el clásico, ampliar el amor que se tiene y añadir más detalles. Además, queríamos acercar también la obra a una sensibilidad actual. Es decir, plantear nuevas formas de sentirse legitimado a interpelar este tipo de textos. Desde luego, no diciendo la reacción facilona sería esto es un texto machista por reducir el espacio de representación de un personaje mujer. Pero eso no es lo que hace Margaret Atwood. Desarrolla toda una historia paralela que convive con ella. Por eso la edición va con los dos libros. Primero uno y luego otro. Claro, porque la lectura de la Odisea se puede hacer desde diferentes prismas, pero también desde diferentes
poniéndonos en la piel, entre comillas, de los diferentes sujetos de la obra, y Penélope, por Exacto. supuesto, tiene una función y un papel en la obra clave, ¿no? Y explorar, ¿no? Al personaje entra dentro también de la interpretación de estos clásicos, ¿no? Exacto. Y para nosotros la idea de liberación viene de aquí, es decir, una persona puede fijarse en muchos de los cabos sueltos que la obra deja. No son cabos sueltos, es la expresión desafortunada, pero necesariamente una obra siempre es parcial, es decir, una representación literaria de un momento es parcial. Se escogen una serie de cuestiones sobre las que enfocar, porque si no la trama se desbordaría. Quiero decir, en ese sentido, hay muchas formas de entrar en la obra y preguntarse. Yo, por ejemplo, tengo un momento que sigue dando vueltas en mi cabeza, que es la forma en la que Ulises aborda a su padre cuando vuelve a casa. Es decir, le tiende una trampa, intenta averiguar si lo recuerda y no se presenta como tal. Eso a mí me parece una locura y me genera muchas preguntas sobre el personaje. Preguntas que no tengo respondidas y que siguen dando vueltas en mi cabeza. En ese sentido, podría hacer una reescritura de la Odisea desde un punto de vista familiar, viendo qué tipo Claro, de cuestiones puedo sacar. claro. En el mundo actual, que estamos siempre a la novedad, todos los días salen cosas nuevas, incluso en el mundo editorial. El mundo editorial es muy dinámico, todos los días salen publicaciones nuevas. Que estemos ahora reeditando clásicos también es una forma, ¿no? de una especie de nostalgia o necesidad por volver a ciertas raíces o fijar ciertas cosas que a lo mejor se han tambaleado en las últimas décadas. No sé, ¿cómo lo interpretas ese viraje, ¿no? a los clásicos? Es híbrido. Efectivamente hay una nostalgia, porque si no, no hubiéramos tenido tan claro que empezaríamos por la Odisea. O sea, nos gusta el texto, queríamos publicarlo y eso es pura nostalgia, efectivamente. Pero al mismo tiempo, digo, es híbrida porque es una mirada hacia atrás, pero cargada de futuro. En ese sentido, nuestras ediciones de clásicos tienen la voluntad de insistir en una serie de valores, insistir en una serie de lecturas, insistir en unas formas de escritura y en unas formas de trato cultural o en unos fondos culturales que quizá no están tan presentes en la sociedad a lo grande, pero también al mismo tiempo hacerlos convivir, de ahí lo de Margaret Atwood, hacerlos convivir con otro tipo de discursos y de voluntades que no pueden sino venir de aquí, pero que van hacia otros sitios también. Y esta colección de clásicos liberados, al margen de las publicaciones, ¿tiene algún otro proyecto paralelo de difusión, divulgación, interpretación de estos clásicos? De momento tenemos clubes de lectura, que ya es un espacio Uh-huh. de trabajo bastante, bastante amplio. Es decir, se hacen 3 al año de cada clásico que va saliendo. Uh-huh. Y de momento ya hay 6 ediciones, 3 de la Odisea, 3 del Génesis. Y por supuesto, ahora que entraremos en la Ilíada, vendrá también de la Ilíada. La colección todavía está empezando y en ese sentido todavía estamos explorando formas de ampliar el alcance de los libros y de las formas de lectura. Me permito adelantar que con el Quijote, que será el que seguirá y el que inaugurará el año que viene, estamos planteando algo distinto. Quizá algo en formato podcast o algo en formato newsletter personalizada a la gente que compra el libro, porque además presentaremos el Quijote completo. Entonces nuestra idea es acompañar a las personas que quieran iniciar la lectura y hacerla con ellos, en ese sentido. Al final es explorar todos los formatos que nos da ahora ¿no? el mundo digital y adaptarlo al contenido que están generando ustedes. Exacto. Respecto al Génesis, ¿qué diferencias ha habido respecto a desde la concepción del proyecto a su difusión, al producto final, su aceptación? Porque al final estamos hablando de un clásico, pero también con evidentemente un contenido religioso que para mucha gente forma parte también de esa identidad religiosa, ¿no? ¿Qué diferencias ha habido entre la Odisea y el Génesis? Muchísimas. De hecho, la campaña del Génesis ha estado llena de complejidades y de retos. Así como la Odisea es aquello a lo que podemos apelar que todo el mundo conoce, la cultura judía es terriblemente desconocida. Y además nuestra idea era presentar el texto del Génesis como una obra literaria. La mayoría de informes de lectura que encargamos al comienzo
se fijaban en las notas que ya teníamos montadas en la maqueta. Es decir, asumían que habían leído el texto y no daban información sobre ello. Es decir, no, fijaos en el texto. Este fue uno de los primeros problemas. Luego, la idea de que es posible disfrutar estéticamente, disfrutar literariamente de este texto, sin atender a lo que de él se ha derivado como una ley o como una norma moral. Es decir, es posible disfrutar el texto en términos literarios. Esta era nuestra punta de lanza de la campaña de promoción. Y después, que es más fácil ver el Génesis o la Biblia o un libro de la Biblia como un tostón que no la Odisea. La Odisea es relativamente fácil presentarla como un libro de aventuras que en el fondo acabarás disfrutando. Sí. No es tan fácil decir esto del Génesis, del libro de la creación. Claro. Pero están contentos, digamos, igualmente También. con los resultados alcanzados, ¿no? Sí, sí. La verdad es que mucha gente ha conseguido disfrutar de este libro. Hay gente que no, y en ese sentido alabamos que la gente haya intentado, que aquellos que no nos lo hayan dicho. Es decir, porque es un libro que, sobre todo en un país como es España, remueve recuerdos. Es decir, es un contexto religioso del que mucha gente no se puede separar. Pero es muchísima la gente que ha dicho, con el tipo de edición que habéis presentado. Una de las peculiaridades de la traducción que le encargamos a Javier Alonso es que el nombre de Dios no se traduce, o sea, no se traduce, se mantienen los nombres originales, Yahvé Elohim o Yahvé Elohim, que en cada caso particular marcan un estilo. Entonces la gente ha podido ver más lo que es el estilo de comportamiento de cada una de las divinidades y no tanto la ley moral que se ha ido derivando de esto, como comentaba antes. Sí, al final entender el libro como la obra, como una obra histórica, más allá de su contenido, su valor religioso, y una obra histórica que tiene también una historia propia súper compleja ¿no? de cómo se gestó, cómo se desarrolló, qué cambios atravesó a lo largo del tiempo hasta que se pone por escrito, porque también tuvo una transmisión oral al igual que la Odisea, ¿no? O sea, entender que el Génesis, más allá de que, ¿no? Cada persona tenga su fe y lo considero o no un texto sagrado, pues tiene una historia, ¿no? que creo que es necesario también poner en valor, ¿no? Sí. Y además que se trata de un libro con todas las comillas que pueda yo tener tiempo ahora de ponerle a la palabra. Se trata de un libro compuesto de diversas tradiciones, con tradiciones posteriores que recopilan y reescriben. Entonces, lo unívoco no existe en este libro. Luego se han hecho capas de interpretación y de fijación, pero la historia de escritura del libro es fascinante. Y el propio libro contiene sus contradicciones, contiene diferentes versiones. Hay 2 capítulos de la creación seguidos. Es decir, los propios compiladores mantenían diferentes versiones por respeto y por también una voluntad de dar a entender que la visión del universo no es unívoca. En ese sentido, ya el propio libro es rompedor desde el comienzo. Claro. Sí, es que el mundo judío es enormemente amplio y atraviesa una serie de cambios culturales enormes, ¿no? El destierro a Babilonia, el periodo helenístico, el periodo romano, al final se van haciendo capas, ¿no? Estratos, digamos, literarios, ¿no? Sobre el texto. Y una cosa que es fascinante es que la propia expresión literaria va cambiando. Es decir, los textos, por eso decidimos también mantener los nombres de las divinidades, porque los diversos textos que se vienen precedidos de un determinado nombre, Yahvé o Elohim, están escritos de forma distinta y son estilos literarios de forma distinta. Uno más seco, otro se fija en entornos más rurales, otro es más físico, y en ese sentido estamos viendo diferentes formas de expresar la relación con, y esto es fascinante, con el desconcierto que provoca el mundo a las personas que empiezan a relacionarse con él en términos de comprensión total, porque esta obra es un intento de comprender la totalidad del mundo con las herramientas intelectuales que se tenían en el momento. Y en ese sentido es maravilloso ver los diferentes intentos puestos en paralelo. Sin duda. Bueno, ya has comentado alguna cosa para ir terminando ya el directo. ¿Algún apunte sobre el futuro de la colección? No sé, si nos puedes contar alguna fecha, títulos, no sé. Septiembre, entre septiembre y octubre sacaremos la Ilíada. Y la Ilíada la tenemos planteada como la consagración del trabajo de casi 5 años de Calpurnio.
la profundidad y el detalle de los dibujos, que además son escenas mucho más amplias, no es un personaje con un coro pequeño de personas, como es el caso de la Odisea, sino que hay grandes batallas, hay grandes escenas. La Odisea será y la Ilíada será un auténtico festín en cuanto a la ilustración, y tenemos preparados 3 textos para poner de relieve, sin dar mucho detalle, el papel de las mujeres en la guerra y lo que supone que un canto a la guerra, una particularidad de la Ilíada es que hay muchísimos guerreros que están intentando evitar la guerra. Hay muchas escenas que son de todo menos guerra. Es decir, hay luchas en las cuales 2 contendientes se ponen a hablar de que sus padres habían sido invitados el uno en casa del otro y se dan la mano y se intercambian armas. Hay mucha escena paradójica en un libro de guerra. En ese sentido, nuestra edición quiere preguntarse sobre qué es la guerra y también sobre el papel de las mujeres en esa guerra. Y en ese sentido tenemos... Sí, perdona. Sí, no, que son 2 temas que están, bueno, universales también, evidentemente, sí, pero en nuestro mundo contemporáneo pues están en el debate, ¿no?, contemporáneo, digamos. Y respecto del Quijote, todavía no puedo adelantar nada porque el proyecto está todavía moviéndose entre varios puntos, entonces tendremos que tomar decisiones. Será el Quijote completo, eso sí, será, si todo bien, 2 volúmenes, porque no habrá Dios que aguante un volumen con... Y saldrá en principio a comienzos del año que viene, si todo va bien. Y ahí ya será donde la colección querría entrar en un estado de madurez y un estado de verse a sí misma como una plataforma de comunicación más amplia con sus lectores. Hay un salto también, ¿no?, en el tiempo, digamos, sí, de sí, esas 3 referencias de la antigüedad hasta irnos ¿no?, al Renacimiento prácticamente. sí. Son más de 2000 años, 2500 años casi de fase. ¿Eso también lo tenían meditado, estudiado No. o fue surgiendo, digamos? Fue surgiendo y, en cierta forma, la distancia histórica entre las obras no nos preocupa demasiado. Es decir, obviamente hay que respetar la forma de editar un texto respecto de otro, eso sí, eso es obvio, pero el hecho de que saltemos tantos años o estemos presentando obras de diferentes periodos no es algo que nos quiera suponer un problema, principalmente porque en ese sentido queremos la mezcla de culturas, queremos la mezcla de procedencias y queremos la lectura despreocupada de saltar entre épocas. Es decir, lo que nos interesa son las propias obras y el disfrute de ellas. Perfecto, Pau. Pues agradecerte enormemente tu presencia con nosotros en Época. Ha sido un placer. Desde el principio quisimos contar contigo y con la editorial porque nos parece un proyecto fantástico, de los más interesantes que se están haciendo en torno bueno, a la difusión del conocimiento generado en el mundo antiguo, que al final es la temática principal de esta edición de Época. Aquí tengo el libro, por cierto. Para aquellos que no lo hayan visto, no lo conozcan, por favor, cómprenlo, porque es un tesoro, la verdad, esta publicación. Y nada, mucha suerte con el futuro de la colección y muchos éxitos y que si puedan seguir pues editando muchos más clásicos, que la lista es infinita. Pues muchísimas gracias a vosotros, Josué. Y lo dicho al comienzo, enhorabuena por el festival y por la faena que estáis haciendo y por muchos años más. Y un placer participar. Muchas gracias. Pues nada, a los que nos están viendo, pues también gracias por estar aquí este ratito con nosotros y nos vemos en Época. Un saludo. Un saludo.